todo lo que me entré, pues... Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. Yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no sabía ni qué eran lazos, ni qué. De tener una esposa de Dios. Desde mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi corazón. Y fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso. ¿Quién como Dios? Mi nombre es Jesús Ramírez. Hoy vengo con mi esposa y mi niño a contar un milagro de amor que el Señor nos ha regalado. Mi nombre es Manuela Zuluaga y nuestro bebé se llama José. Bueno, hermano, yo vengo de una familia pues muy católica por gracia de Dios, por parte obviamente pues de papá y de mamá. Tengo una hermana, ¿cierto? Una hermana, pues mi papá y mi mamá todavía por gracia de Dios están vivos. Y bueno, pues desde pequeñito pues siempre nos han enseñado pues como el tema de la oración, de la Eucaristía, obviamente pues la abuela por parte de mamá pues siempre hacían su grupito de oración allá pues todos los días, por parte de papá también el rosario con mamita pues eso no faltaba, los sábados pues nos reuníamos y no faltaba el rosario. ¿Vos sos de aquí de Medellín? Sí, de acá de Medellín. ¿Y tu familia es de dónde? Tengo familia de San Carlos, por ahí en Granada también, eso está regado. Está regado, sí, y bueno, por gracia de Dios, pues hermano, desde pequeños pues nos han enseñado a orar, a tener piedad, a conocer el rosario, pero era como así, pues como que bueno, yo lo hago porque mi familia lo hace, ¿no? Porque a veces la mamá lo sentaba a uno, me acuerdo que mi mamá a veces lo sentaba a uno ahí en los pies y cualquier bobadita uno salía y el arruñatazo pues, pero sí, por gracia de Dios, pues la familia pues muy católica. ¿Cómo fue tu juventud? Hermano, pues la juventud, bueno, siempre pues éramos más que todo por un grupo de amigos muy masivos, sino que éramos como más que todo los primos, ¿cierto? Éramos los primos muy unidos. De hecho, pues en mi caso personal, en el colegio pues como tal no me gustaba casi pues como salir con los del colegio, sino que siempre era con mis primos y oye, uno que otro amigo pues, pero siempre salíamos a los primos, ¿cierto? Y bueno, pues sí, obviamente conocimos pues de licor, de mujeres, obviamente gracias a Dios pues el vicio pues inclinados pues no, pero sí mucho licor, ¿cierto? Entonces mucho licor y fiesta parejo, hermano. ¿Dios dónde estaba en ese momento, en esa etapa de tu vida? No, de último hermano, o sea, por más de que en la familia pues nos mostrara, por gracia a Dios pues, mi mamá siempre nos inculcaba eso, pues que primero Dios y obviamente la familia, pero no, eso iba de último porque estábamos en la época de que la rumba, de que pues nada, enfocados pues solo en la calle, en el mundo, hermano. ¿En qué momento te das cuenta que las cosas de Dios son muy importantes? Bueno, hermano, pues por gracia de Dios empezó una consagración en Villahermosa, unos de los amigos y unos primos también pues fueron a retiro, entonces empezaron pues como a reparar lo que ellos nos sacaban. Nosotros, yo empecé con otro primo, el proceso espiritual, y ya habían empezado otros pues, ya llevaban pues más tiempito en la comunidad y ellos empezaron a invitarnos, pues cierto, vamos para un grupo, entonces ya nosotros fuimos al grupo, que vamos al retiro, entonces fuimos al retiro y empezamos el proceso de consagración. Y hablando con ellos siempre nos decían que querían reparar lo que habían hecho, porque nosotros éramos todavía pues sin cédula y ellos nos metían pues como a las discotecas así pues como porque ellos los conocían, entonces nos metían no, venga, hágale que ellos pasan derecho, ¿cierto? Y ahí empezamos pues yo creo que la consagración, nosotros empezamos el proceso de consagración y fue la clave importante pues porque después del retiro que vivimos a lo personal, la consagración pues marcó la vida porque empezó a dar una gracia especial. Cuando ellos te hablaban de Dios y el cambio que tuvieron, ¿cómo veías vos? Pues vos los conocías en el mundo y todo lo que hacían, ¿cómo fue tu reacción al verlos? No, literal, uno los veía y le daba pereza verlos. Uno, esos pelados tan raros, pero porque son felices, ¿cierto? Pues, siguen alegres y todo, y obviamente hablaban con uno, los saludaban, a veces pues compartíamos, de hecho pues yo a lo personal decía, no, es que qué pereza unirse a sentar allá y
de hecho pues, fui una vez a un grupo y salimos a comer, me dijeron íbamos a comer y yo pensaba que no, van a ir a rezar o a sentar y era todo lo contrario, ¿cierto? Era todo lo contrario, pues se reían, compartían de santos, del libro que se estaban leyendo y uno como que, qué belleza, o sea, es que eso es diferente a como uno pues se lo imagina. Y en realidad pues cuando uno no ama verdaderamente, uno no disfruta de lo que no ama. Y entonces, hermano, ya ahí poco a poco el Señor empezó a hacer la obra, entonces ya obviamente a familiarizarnos más, quién como Dios, nadie como Dios y no sé qué. Y bueno, muy chévere, hermano, muy chévere porque se empezaron a conocer pues como misioneros y todo esto y ahí empezamos pues como esta aventura. Muy bien, ¿cómo es la historia de Manu? A ver, ¿cómo es la cosa contigo? No, pues mi historia desde pequeña sí siempre ha sido pues de una familia súper católica. Mis papás siempre han sido pues como de grupos pues como de comunidades, de grupos de iglesia, o sea, ellos siempre han sido súper católicos. Mis abuelitas también han sido súper creyentes, pero así como ir a rezar el rosario todos juntos en familia y esas cosas, pues sí no. Mi papá sí ha sido súper enamorado del rosario pues desde que tengo memoria y mi mamá siempre pues como de la Eucaristía, del Santísimo, de ir a misa, entonces pues siempre. La verdad es pues la Eucaristía el domingo no se rifaba en mi casa, pues nunca, gracias a Dios. Tengo un hermanito, por gracia a Dios pues nosotros pues en mi familia estábamos pasando un momento súper difícil pues en la parte sentimental con mis papás. Y llegó una tía y nos invitó a un retiro espiritual a mi hermanito y a mí, pero pues ¿Tenían cuántos años? No, tendría que 10, 11 años, pues yo estaba súper pequeña. Y fuimos a un retiro de niños, pues un retiro de niños muy lindo, muy hermoso, pero obviamente pues sí me tocó el corazón, pero fue más a mi hermanito, o sea, mi hermanito sí ha sido como más de oración, más de que le gusta y todo. Y mi hermanito quería empezar a ir a la consagración, a los grupos y todo, y yo pues vamos. Entonces yo empecé todo mi proceso. ¿Tu hermanito es mayor o menor? No, menor. Yo empecé pues como todo mi proceso pues como por él, o sea, porque me daba pesar, porque él quería, y obviamente pues era más fácil llevar a dos que solo mis papás, pues que mi mamá fuera solo con Juanjo. Entonces yo empecé con él el proceso, empezamos todo súper lindo, el proceso muy lindo, pero obviamente pues uno en esa época llega a un punto en el que, o sea, yo estaba en lazos, pero mi vida en el colegio era completamente diferente, o sea, era de las que tristemente tenía una doble vida, o sea, porque escuchaba pues que reggaetón y todas esas cosas, entonces obviamente era como que, bueno, yo iba a lazos, era con la camiseta amarillita, pero después en el colegio o afuera era otra cosa completamente diferente, pero gracias a Dios, Dios me cuidó mucho, y nunca me metí pues así como hasta tan fondo de rumbas, de licor, o sea, gracias a Dios nunca. Y ya empecé mi proceso y hubo un momento en el que ya Santi Correa nos cogió a los jovencitos y nos hizo un retiro espiritual de conversión. Yo me acuerdo que pues a los papás les dijeron que todos los hijos de ellos, mis papás ya eran misioneros, me devuelvo, mis papás ya eran misioneros, ya habían ido a retiro y ya entonces ellos empezaron pues de misioneros y Santi les dijo, todos los hijos de ustedes tienen que ir a un retiro que va a ser de jóvenes, si no van entonces no sé qué va a hacer con ustedes, pues les decía a los papás, entonces solamente los papás a todos nos mandaron obligados. ¿Ahí tenías cuántos años? Ahí tenía 15 años. Muy, ya una adolescente. Ya, sí, pero seguía con mi doble vida, o sea, era una cosa lazos y la otra era, y era muy triste porque ya tenía la camiseta celeste. Entonces, Santi nos hizo ese retiro y a mí ese retiro me cambió la vida. O sea, yo digo que ahí fue donde Manuela dijo, ya dejé la hipocresía, dejé de ser doble, es que usted es misionera. O sea, ya llegué como que, bueno, yo llegué al colegio y yo dije, no, es que yo voy a ser misionera y misionera para toda la vida. Y ya, o sea, renuncié por completo como a todo lo que me estaba como acogiendo, que era como la música, las amistades. Y ya, gracias a Dios. Y pues y Dios en la vida de nosotros siempre ha estado, o sea, siempre ha estado súper presente en la vida de mi hermanito, de mis papás, gracias a Dios, porque mi mamá pues tiene una enfermedad un poquito fuerte, entonces obviamente ha tenido varios quebrantos de salud y siempre hemos visto la mano de Dios, entonces siempre Dios ha estado con nosotros. Esa enfermedad o esa situación difícil nos ha unido a toda la familia, o sea, hasta los familiares que han sido como más reacios, como que ay, no de tanto rezar y todo, eso nos ha llevado a unirnos, a hacer grupos y todo. Entonces, pues, gracias a Dios, Dios me tiene acá y no me dejó chupar tanto mundo, gracias a Dios. ¿Ustedes dos en qué momento se conocieron?
Ay, Dios mío. Hermano, nosotros iniciamos como misioneros. Yo empecé pues con otro primo, como mi hermano. Empezamos el proceso y como te decía ahora, ya habían varios pues ya había otro primo también pues y varios amigos, ¿cierto? Que muy cercanos que iniciaron pues de misioneros. Nosotros empezamos y ya como era un grupo de Villahermosa, pues íbamos al grupo de oración y todo eso. Ahí empezamos a conocernos, ¿cierto? De hecho, pues nos dimos cuenta al tiempo de que la abuelita, tu abuelita era tía de mi abuela, ¿cómo es? Sí, tía de familia por allá. Familia por allá, Leo, pero de familia. Ajá. Entonces, inclusive pues cuando mi abuelo falleció por parte de mamá, la suegra mía pues estuvo allá con el suegro, hicieron pues el rosario, todo en el velorio. Y bueno, ahí pues empezamos pues como a vernos, pero nada que ver, pues bueno, y ya, ahí empezó pues como la amistad, porque aparte de eso, mi esposa pues se caracteriza mucho como por, a ver, yo siempre lo he tenido muy claro, es como acoger la gente, ¿cierto? Como llegó alguien y bueno, vamos a hablarle, vamos a saludarle, vamos a escucharle. Y así fue literalmente, pues no solo conmigo, sino con los que íbamos entrando, ¿cierto? Como te digo, yo entré pues con un primo, hemos vivido el proceso juntos. Y así fue, ¿cierto? ¿No? Empezábamos, no sé qué, y ahí empezamos a hacernos pues como amigos, ¿cierto? Como a acogernos, como bueno, a mostrarnos que la vida en Dios no es como de pronto uno se la imaginaba o como a uno le obligaban, que es que tienes que ir a misa, que no. Es algo muy lindo, pero es algo muy real, o sea, es algo que es en serio. Entonces, ahí empezó pues como el proceso de conocimiento bueno, empezamos pues como a conocernos, como se dice, pues en tono de amistad y con todo el grupo pues que éramos, ¿cierto? ¿Cómo fue ese proceso de noviazgo? ¿Ya misioneros los dos? Sí, por gracia de Dios, ya misioneros, sí. El noviazgo pues muy lindo, ¿cierto? Obviamente pues con luchas, con muchas sudas, ¿cierto? Pero uno dice que en realidad, como está el dicho, es la preparación full para el matrimonio porque uno tiene que entender, hermano, que obviamente se está preparando para algo mayor, que es el sacramento del matrimonio, pero no tomárselo como un paseo, ¿cierto? Como un paseo, sino que Dios nos ha dado la gracia bueno, y en los caminos de Dios, pues, con luchas, con imperfecciones, con defectos, obviamente, pero muy lindo porque cuando Dios está en el centro, pues yo creo que a pesar de las dificultades y de las luchas, siempre uno encuentra solución, siempre uno encuentra paz, siempre uno encuentra como las ganas de seguir a pesar de... ¿cierto? ¿Tenían cuántos años cuando empezó el proceso de noviazgo? Noviazgo, yo no me acuerdo, hace... 23, no, 22. No, como 26, 26, 27. Sí. ¿Y Manu tenía cuántos años? 22, sí, o 21. Más es la que sabe números. Más o menos creo que 22. ¿Cuánto duró el noviazgo? ¿Cuánto fue que duró el noviazgo? Un año. Sí, un año. Pasa que miren, nosotros, la amistad pues, de nosotros fue muy larga, gracias a Dios, como te decía ahorita. Nosotros, ella con todos nosotros nos acogía, no sé qué, y bueno, nos hicimos muy buenos amigos, esto que lo otro. De hecho, pues, ella hay veces, pues, como que, le hacía a uno, vea, mire, que de pronto esta misionera, que no sé cuánto, como la cuartera, pues, ¿cierto? En cuanto a la amistad, pues, que teníamos, pues, tan fuerte. Sí. Pero era algo muy lindo porque nos conocíamos mucho. Obviamente en el noviazgo, pues, ya empezamos a conocer cosas que uno decía, bendito sea Dios, ¿cierto? Qué belleza, y bueno, hay que trabajarle a eso, ¿cierto? Tuvimos un noviazgo como de año pasado, sí, de un año pasadito. Muy bien. ¿En qué momento se da el paso al matrimonio? ¿Cómo Jesús siente que era el paso que había que dar? Hermano, bueno, yo creo que, a ver, fue por ese tiempo de la pandemia. Nosotros, bueno, yo venía orando obviamente, pues, pidiéndole mucho al Señor, con la dirección espiritual, todo. Y yo dije, pues, como que, bueno, esta fue, ¿cierto? Esta fue, ¿cierto? Pidiéndole mucho al Señor, obviamente con muchas luchas, con muchas veces confusiones y también pues el sentimiento, la emoción lo hacía uno como que bueno, sí, pero no sé qué. Incluso nos tocó pues, habíamos pensado una fecha, no, más bien esperemos para sábado cuando boom, entró la pandemia.
Entonces molestábamos, no, lo de nosotros no es casarnos todavía, esperemos más tiempo. Y bueno, pues es una historia que yo creo que desde los preparativos para el matrimonio empezó pesado, ¿cierto? Porque nosotros obviamente pues lo estábamos orando y planeamos pues un matrimonio pues como bueno, con toda la familia. Nosotros somos muy de la familia, nos encanta la familia, hermano. O sea, el mayor regalo, estar reunidos en familia es lo mejor, o sea, por nada nos cambiamos. Y como las familias son tan numerosas, entonces parte de ahí. Entonces, hermano, nosotros nos soñamos, bueno, con la familia, en un salón, no sé qué. Y no se pudo porque entró la pandemia. Entonces, bueno, nos tocó esperar en el proceso de pandemia, todos encerrados y pues mi novia en ese entonces estaba pues en temporada, que le tocaba pues salir 6, 7 de la mañana, llegaba a 10, 11 de la noche haciendo pruebas. Manu trabajaba en... Yo soy enfermera. Enfermera, y trabajo en sí, el trabajo. Era pruebas por todos lados, COVID por todos lados, entonces el trabajo era demasiadísimo. Inclusive un momento en que yo le dije, no, yo pues estaba trabajando tanto, no sé qué, y yo le decía, bueno, y entonces pues... ya estaba mermando pues como el tema del pico de la pandemia, estaban volviendo a abrir todo, pero seguía trabajando mucho. Entonces yo dije, en dirección espiritual, pues yo hablaba con el padre y yo le decía, padre, la verdad pues yo veo que no, que está muy delicada la situación porque está trabajando mucho, no sé qué, y bueno, no se preocupe, sigamos orando. Entonces yo ya lo hablé con él, yo le dije, no, o sea, si usted va a seguir a ese ritmo, pues es mejor que esperemos o todavía no nos casemos, no sé cuánto. Bueno, por gracia de Dios pues empezó a bajarse el cuadro, pues como el tema del horario en el trabajo. Y bueno, ahí fue que tomamos la decisión. Yo obviamente pues le pedí la mano y empezó la aventura, ¿cierto? Porque el matrimonio que nosotros nos estábamos como imaginando, soñando, idealizando, pues no se dio, ¿cierto? Pues en el caso de tener a toda la familia completa en un salón, no. Pero Dios lo quiso de otra manera y yo creo que de la manera que lo quiso, aunque humanamente nos dolió mucho, pues Él sabía el porqué de ese momento, ¿sí? Yo escucho que estuvieron acompañados en el noviazgo, es decir, vos hablas de un director espiritual, ¿hubo personas ahí que los acompañaron en ese noviazgo? Sí, claro, sí, hubo mucho, demasiado. Inclusive, hermano, como te decía, o sea, uno es muy dado como, bueno, estoy en Dios, entonces yo ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué me pasan cosas así? ¿Cierto? Bueno, estamos en los caminos de Dios, ¿por qué nos pasan estas cosas? Pero es totalmente diferente, ¿cierto? Siempre nos van a pasar, pero ahí está el Señor para mostrarnos y el para qué de todo. Entonces en el proceso, pues como de los acompañamientos, de la dirección, nos dan mucha claridad y paz en el corazón. Entonces siempre, digamos, en los acompañamientos nos decíamos, ¿sienten paz? Sí, sentimos paz, bueno, tranquilo. Como te digo, nos tocó postergar varias veces el matrimonio, ¿cierto? Como no, para dentro de 15 días, no, entonces para esta fecha, no, para la otra, bueno, ya quedó lista para esta. Y estuvimos a eso pues de frenarlo porque fallecieron pues muchos familiares, inclusive pues el día del matrimonio fue muy duro porque la mitad de la familia estaba con nosotros, la otra mitad estaba despidiendo una familiar pues había fallecido días antes, muy fuerte, entonces nosotros decidimos pues, inclusive hablamos y dijimos no nos vayamos a casar, hablamos y ya los familiares pues el esposo de la difunta nos dijo no, cásense, no hay problema. Y eso fue muy fuerte, ¿cierto, amor? Porque nosotros a la misma hora de nosotros estar diciéndole al Señor, a esa misma hora estaban enterrando a la familia. Impresionante. Fue muy fuerte, hermano, mejor dicho. Y bueno, parte de la familia con nosotros, la otra parte de allá. Y bueno, era algo que nosotros no queríamos, pero bendito sea Dios. ¿Jesús tuvo noviazgos en el mundo antes sí, claro, de este? Sí, yo tuve un noviazgo en el mundo muy largo. Y bueno, pues fue como el único que tuve pues allá en el mundo, ¿cierto? ¿Cómo ves la diferencia de vivir un noviazgo en Dios y vivirlo sin Dios? No, totalmente diferentes. Como te digo, o sea, si en Dios uno tiene dificultades, tiene días que no quiere nada, tiene luchas, obviamente en el mundo uno buscaba el refugio a lo personal, una pelea, una discusión, algo así, uno se iba a tomar, ¿cierto? No, voy a ir a tomar pues para
me voy a ir a rumbear con mis amigos como para tapar ese hueco, ¿cierto? Me pasó esto, ya no quiero nada, o X o Y. Entonces el refugio era licor, ¿cierto? El refugio era licor y resulta que yo llegaba a la casa en la madrugada y al otro día era peor, todo el día era peor. Entonces mamá decía, bueno, no se pierda la misa. Ah, sí, ma. Y resulta que no iba a misa, todo el día en la casa acostado, en Guayaba. Muy bien. Manu tuvo novios antes, no fue el primero, único novio. Sí. A Manu la conozco desde hace como 60 años con la camiseta amarilla, digo, por molestar esa cifra, porque pues a Manu siempre yo creo que hasta hay videos por ahí de Manu con la camisetica amarilla. ¿No pasó por tu mente el irte religiosa? Sí. Ajá. Cuéntanos un poquito cómo viviste eso, y sobre todo cómo veía Manu la vocación, tal vez religiosa, tal vez casada, y cómo después de todo lo que Dios te ha regalado ahora. Sí, pues siempre desde pequeña uno en el colegio, que cómo se visualiza, que su proyecto de vida, mi proyecto de vida siempre fue casada y con 4 hijos, siempre. Pero llegó un punto, pues ya cuando empecé a crecer y yo decía, ay no, Dios mío, estoy como muy sola, bueno ya la edad, todo, tenía como 20 años, 21, y yo dije, Dios mío, ¿será que lo mío es ser religiosa? O sea, yo ya estaba trabajando, pues era enfermera, trabajaba en una clínica normal, pero yo veía que, o sea, que Dios como que sentía como un amor gigante por Dios, o sea, como que iba a apostolado si era mejor, iba a retiro si era mejor, y yo, ay Dios mío, ¿será que usted me quiere de laica? ¿Será que me quiere de religiosa? Pero ese fue como el único momento, pero como para yo decidir, porque yo sentía que trabajando o en el ambiente que me movía no iba a ser capaz de discernir, porque yo soy pues más bien voladita, o sea, yo soy muy sanguínea. Yo decía, no, yo necesito como apartarme completamente, y empecé a orar y me fui de sierva, y ahí fue donde yo empecé a rezar y yo le dije al Señor, o sea, usted me va a tener aquí y usted sabe cuánto me va a costar estar acá, porque sabe, los que me conocen y pues los que sabían en ese momento que yo me decían, usted no va a durar, usted va a durar no 1 mes, 2 meses Nosotros máximo. le damos un mes O sea, literal todo el mundo decía, no Manuela, ya dura 1 mes. Entonces yo le decía al Señor, o sea, aunque fue difícil, pero fue una experiencia hermosa ser sierva, pues yo decía, Dios mío, o sea, yo aquí me voy a enamorar es de ti, o sea, solamente mi único fin, el único eres tú, y tú me vas a mostrar qué es lo que quieres, o sea, qué es lo que quieres, si quieres que me vaya de religiosa o me case, o de una laica comprometida, pero yo necesito que me confirme, ¿cómo? Yo no sé, pero confírmeme, porque pues uno llega como que, ay no, Dios mío, ¿qué quiere? Y ya yo empecé a rezar, viví mi proceso de sierva, y un día me levanté como de esas crisis vocacionales con las que uno se levanta, y yo estaba allá en la casita y yo dije, Dios mío, y era un viernes del alma, entonces yo dije, no, o sea, hoy voy a meditar de la vocación. Y Jesús, tú me vas a mostrar en este día. O sea, el viernes del alma es un viernes en silencio todo el día, en el que usted es en el Santísimo, orando, entonces usted pues tiene unos encuentros muy bonitos con el Señor, y yo empecé a meditar de la vocación. Y yo empecé a meditar, entonces leía de la vida religiosa, o sea, leí como de las 3, y yo sentí en el corazón que Dios me decía, o sea, tranquila, yo ya tengo todo preparado. Y cuando yo sentí eso en el corazón, yo dije, bueno, o sea, si tú tienes todo preparado, entonces muéstrame qué es lo que quieres. Cuando yo no sé, pero en ese momento entró una familia pues misionera, que es súper bonita, y entraron pues los 2 espositos al Santísimo, donde estábamos pues allá, las siervas, y yo dije, ay Jesús, o sea, ¿será que tú me quieres casar entonces? Y ya, entonces yo como que ya me quedé con esa respuesta, con lo que vi, y yo dije, bueno Dios, si tú me quieres casada, con una familia, formando pues lo que siempre he soñado, que se den las cosas, o sea, que no sea mi tiempo, que no sea como de mí mismo desespero ver cosas donde no las hay, claro, sino que sean en tu tiempo. Y ya yo salí de sierva y ya como que todo empezó con el flaco, entonces. Muy bien. Bueno, les contamos a la gente que ven el programa, tal vez que no son misioneros o no tienen un poquito de cultura de lo que hay en Lazos. Hay un proceso que se llama el proceso de siervas y siervos, que es un tiempo que le dedica el misionero a Dios, es 24/7 para Dios, que en ocasiones es un mesecito cuando son intensivos, o en ocasiones son 4 meses, 6 meses. ¿Cuánto tiempo estuviste de sierva, Manu? No, yo estuve
5 meses, 5 meses y medio. Exacto, es un tiempo que se le dedica a Dios para formarse, orar muchísimo, que ayuda muchísimo pues en el alma, una cosa increíble. Y bueno, luego una vez termine ese proceso regresan a su vida cotidiana y como Manu. Después del matrimonio, pues ¿a los cuánto tiempo quedan embarazados? Nosotros quedamos embarazados al mesecito. Sí. Quedamos embarazados al mes, pues fue una noticia súper linda, o sea, fue como que, wow, o sea, como que, o sea, uno se siente como, o sea, como algo tan lindo porque uno dice, Dios mío, o sea, usted nos ha escogido para ser padres, pero desde ahí empezó lo duro, porque nuestro primer bebé no se le escuchaban los latidos de corazón. Entonces fuimos a la ecografía y el médico nos decía, no se escucha, no lo vemos, no sé qué pasa, y nosotros, Dios mío, entonces, bueno, esperemos otras 2 semanitas a ver qué pasa. Y nosotros rezando y confiando en Dios, y nosotros, bueno, si tú quieres, se va a ver, se va a escuchar y todo. Fuimos a las 2 semanitas y nada, no se veía, no se escuchaba, entonces, Dios mío, nosotros como que todo empezó muy duro porque decíamos, bueno, Dios mío, y entonces... Y ya nos mandaron un examen de sangre que me lo debía de hacer cada 2 días. A ver si no me acuerdo cómo se llama, pero a ver si estaba subiendo la hormona. O sea, la hormona como que dice si usted está embarazado, entonces la hormona subía, pero el bebé no se veía. Entonces ya como al ver que ya pasaron 1 mes y medio y nada, entonces ya me remitieron a un hospital. Aquí en Medellín me remitieron y me empezaron a hacer exámenes y nos hicieron una ecografía pues como más especializada y vieron que tenía un ectópico. Entonces al ver que tenía un ectópico me tenían que aplicar un medicamento que lo que hacía era como matar pues, y ya que a mí me diera una hemorragia como para expulsarlo. Obviamente nosotros pues empezamos a averiguar a todas partes que moralmente que era como lo mejor, empezamos a llamar a todo y fue muy teso porque nosotros habíamos dicho pues que la inyección no, y en ese momento entra el enfermero y entra con la inyección, o sea que se la vamos a poner, y entonces él entró y así, entonces mi esposo decía, no, es que nosotros no nos vamos a poner la inyección, nosotros nos vamos a operar, entonces operar era que por la paroscopia, o sea, por huequitos en la barriguita, me cortaran como la trompa y sacaran la trompa y el bebé, porque el bebé se estaba formando, pero en una parte donde no debía. Y tenían que sacarlo porque si yo seguía con el embarazo, tarde que temprano la trompa se explota y eso ya es correr el riesgo pues, de mi vida pues completamente. Que esa opción es una opción moral. Sí, pero es la única moralmente lícita, que es cortarme la trompa. Entonces cuando el enfermero entró así, él decía, no, es que ya tenemos la inyección aquí, se la tenemos que poner a que esa inyección lo que hacía era matar el bebé. Y a mí me da una hemorragia horrible. Entonces ya, acuéstese, es que se la vamos a poner. Y ya, yo no sé, yo me puse a llorar y ya mi esposo ahí... O sea, fue muy fuerte porque él entró muy decidido. De hecho, desde el día anterior, nosotros nos daban hospitalizados varios días, y el día anterior, pues, nos dijeron, no, hay que esperar hasta mañana para el tema de la inyección. Entonces nosotros, sin conocimiento, pues bueno, entonces ya empezamos a investigar, preguntar. Yo creo que fue Julianita, yo creo que habló con tu mamá, y bueno, y Santiago. Yo me acuerdo de esa escena porque cuando él entró, o sea, yo me acuerdo que él entró, ¿cómo se dice? El enfermero, el doctor, él entró listo pues para aplicar la inyección. Y yo le dije, no, espera un momentico. Yo recuerdo que mi esposa estaba hablando por celular, creo que era con Santiago, y dijo, no se dejen aplicar esa inyección. Empezó a explicarnos, y yo le dije, no, que ¿cómo así? Es que esto es muy caro, que estoy en el muy lejos. Yo, no. Y él salió bravo, pues, inclusive tiró la puerta y salió bravo. Nosotros quedamos como, ay, Dios mío. Entonces ya empezaron a explicarnos el porqué, y ya nos dijeron que éramos unos brutos, que es que imagínate que le tenían que quitar la trompa, que ya no podíamos quedar en embarazo. Entonces, obviamente, pues en ese momento, hablando con Santi, mi esposa, nos dio mucha tranquilidad porque nos vamos a hacer un acto de fe, ¿cierto? Un acto de fe y nada, esto es de Dios, pero no por nada del mundo se deben aplicar la inyección. Y por gracia de Dios, pues nunca se aplicó. Yo creo que nos lo ganamos de enemigo. Inclusive pues luego nos tocó volver a la clínica
no recuerdo mucho el rostro, pero bendito sea Dios, eso fue muy fuerte. Yo lo vi, venía, mejor dicho, después lo hablábamos y como si fuera el demonio a darnos duro, pero con esa gracia digamos, de las amistades de Dios, de la comunidad, de las personas que obviamente se esfuerzan y sacrifican. No. Dios inmediatamente mandó ese ángel para que pudiéramos frenar eso, algo que de pronto no teníamos conocimiento. Claro. Entonces fue muy fuerte, pero hasta ahí, ¿cierto? Como que, bueno, por orden de nosotros, ya, frenó. ¿Qué siguió después? ¿En qué momento llega? Después llega José. Sí. ¿En qué momento llega José? Bueno, José, nosotros pues estábamos como entre comillas prevenidos, ¿cierto? Claro. Porque obviamente estábamos a la espera de la revisión pues de todo lo que se venía luego de ese angelito pues que el Señor se llevó. Pero yo creo que es un regalo de San José, porque inclusive nos decían que como que no podíamos quedar en embarazo, como que iba a ser de alto riesgo, bueno, o en resumidas cuentas como si no pudiéramos tener bebés, ¿cierto? Cuando menos pensó, pues llegó el niño, ¿cierto? Llegó ese gran milagro que el Señor nos regaló. Yo me acuerdo que cuando mi esposa me tenía pues la decoracioncita con el niño, de que estábamos en embarazo, yo obviamente tuve muchos sentimientos encontrados, porque lo que se me vino a la mente fue, y otra vez donde se nos vaya, ¿cierto? Como que donde sea el tópico otra vez, no sé qué. Y bueno, nos abrazamos, vamos a confiar en Dios. Y ella me dijo, mi amor, esto es de San José, yo le pido a San José, no sé qué, bueno. Entonces, si es niño, en honor a San José le vamos a poner José. Entonces, hermano, empezó el embarazo, ¿cierto? Empezó el embarazo normal, ¿cierto, mi amor? Un embarazo normal, obviamente, pues, a mi esposita, pues, no se engordó tanto, pues, como el proceso del embarazo y, bueno, era normal, nosotros íbamos a control, eso, lo otro. Y fue al tiempo, pues, que ya empezaron a decirnos que el niño no estaba subiendo de peso, algo así, que no estaba subiendo de peso. Bueno, normal, vengan a control, íbamos pues a control, eso, lo otro. Y hubo un momento en que nos dijeron, no, el niño pues ya no le estaba bajando como el alimento. ¿Cómo era eso, mi amor? ¿No, había una solución o cómo era? José no estaba subiendo de peso y no estaba creciendo, nada, entonces estaban muy preocupados. Entonces nos citaron a los 8 días exactos y volvieron a hacernos la ecografía y no. El niño creció, pero muy poquito, subió de peso, pero muy poquito. No, vamos a ver qué pasa. Cuando nos remitieron para un hospital, nos iban a remitir para Río Negro. Y entonces el flaco me decía, amor, ¿qué hacemos, Río Negro? ¿Qué vamos a hacer? Porque ¿Ustedes vivían aquí en Medellín? Sí, claro. Pero espere, antes de eso nosotros, me acuerdo muy perfectamente, eso fue un martes, teníamos los controles los martes. Martes fuimos, ¿no? Entonces nos atendieron y nos dijeron, no, en realidad pues el niño no está subiendo de peso, eso, no sé qué. Entonces les vamos a mandar como estas pastillas, algo ahí, como para ver si de pronto pues sube de peso, mejora, pero dentro de 8 días nos volvemos a ver. Nosotros esperanzados, pues no, yo la molestaba, mi amor, esa barriguita está más grande. Obviamente uno con el deseo también de que sí, de que está bien, de que está creciendo, pues uno la veía más grande, ¿cierto? Y efectivamente así no fue. Nosotros entramos, creo que fue a las 9 de la mañana, en ayunas. Mi esposa estaba en ayunas pues porque no podía comer nada. Entramos y el doctor la revisó y ahí empezó pues la otra aventura, ¿cierto? Porque él dijo, no, hay que desembarazarla ya. Él salió y me dijo que desembarazarla ya. ¿Así dijo? Sí. Me dijo, hay que desembarazarla ya porque el niño no le está pasando nada y está en peligro la vida del niño. Espérate que me causa mucha curiosidad esa expresión. El médico dijo, hay que desembarazarla. Sí, inclusive nos dijo, la opción es arriba en Río Negro. ¿Cómo se llama el hospital? La Sommer. Entonces nosotros, ay Dios mío bendito, bueno, pero esperemos. Y si preguntamos por acá, él nos dijo, vamos a averiguar. Entonces, mientras él averiguaba, nosotros también empezamos a preguntar. Mi esposa pues empezó a preguntar con sus conocidos, nada, ninguna pues. Para mí, una UCI neonatal, primera vez en mi historia que escuchaba eso. ¿Cuánto tiempo tenían de embarazo? No, 26 semanas, estábamos llegando a las 27, 26 semanas. Entonces ese desembarazar ya era que el niño naciera. Sí, y era un riesgo inmenso. 26 semanas es ¿cuánto en tiempo para un hombre que entendemos a la
6 meses y medio, eso. Es decir, la vida ya estaba viable, pues. Sí, claro. Pero un riesgo grandísimo. Sí, Ok. entonces mire pues, él salió, volvió a salir, nos dijo, no, efectivamente no hay ninguna cama UCI aquí pues en Medellín, ya preguntamos por todos lados, hay una disponible en Río Negro. Entonces yo dije, Río Negro, bueno, ¿y a qué horas viene? Pues, la verdad, no pensábamos pues que iba a ser pues como tan fuerte, bueno, le iban a... Pensamos, bueno, nació y ya para la casa, pues, así cosas pues de uno como se dice, novato, como se dice. Ajá. Entonces, nada, no, que la ambulancia llega por ahí en 2 horas, después que no, que llega por ahí a las 6. Y yo le dije, no, ¿cómo le ocurre? Mi esposa está muerta de hambre, no ha comido nada para esperar hasta las 6 para viajar a Río Negro. Entonces, como te decía ahorita, empezamos a buscar, ya por allá, por gracia a Dios, pues, le dijimos, yo entré donde él y le dije, no, nosotros nos vamos a ir para Río Negro, vamos a buscar acá en Medellín, pues. Y me dijo, listo, firma el consentimiento y se pueden ir. Yo le dije, listo, pase. Yo me acuerdo que yo no leí nada, yo llegué y firmé y hasta luego nos fuimos. Veníamos en camino y estábamos entre San Vicente y la Bolivariana. Entonces yo recuerdo que y mi esposita estaba hablando con la mamá y la mamá le dijo, no, nos consiguieron una por gracia, bueno, eso estaba en oración, una belleza, porque toda la comunidad nos apoyó en oración desde el primer momento pues, que hubo esa noticia. Y ya, resultó por gracia y misericordia de Dios una camita pues una camita UCI en la Bolivariana y echamos para allá. Bueno, vamos a entrar, no sé quién. Nosotros llegamos a la Bolivariana, tipo de la tarde, yo me acuerdo. Entramos, bueno, esperemos a ver que de pronto no hay que desembarazar, ¿cierto? Nos decían como que no, esperemos a ver. Entonces mi esposa entró, por allá la tuvieron todo el día, bueno, vamos a ver qué le aplican, de pronto una inyeccióncita como para... Yo me acuerdo que salía la enfermera a decirme, estamos a la espera, ¿sí? Estamos a la espera a ver si sí o si no. Bueno, esperanzados, vamos a orar todo el día, inclusive eran como las 10 y yo ya le había dicho, amor, ella me dijo, amor, váyase para la casa, si quiere váyase para la casa y descanse y ya mañana miramos. Yo le dije, no, mi amor, yo me voy a quedar. Yo me acuerdo de eso de las como 10:30, 11, que salió la enfermera y me dijo, sí, hay que desembarazarla. Yo, ¿cómo? Me dijo, hay que desembarazarla, pero lo voy a ser muy sincera, la vida de los dos puede estar en riesgo, o los dos. Y yo, ¿qué? Impresionante, yo quedé en shock, yo, Dios mío bendito. Me dijo, listo, ella enseguida viene pues como para que se despidan y ya la volvemos a entrar, hay que desembarazarla ya. Efectivamente el niño puede sufrir mucho, no sé qué. Bueno. Yo quedé en shock, yo dije, Dios mío bendito. Fue muy fuerte porque obviamente yo a lo personal pues para llorar hay veces como que me guardo y no lloro mucho, ¿cierto? Pero cuando lloro descanso una belleza, ¿cierto? Y yo me acuerdo que no, yo bueno, me voy a hacer el fuerte, voy a esperar, vamos a confiar. En ese instante ya tomaron la decisión, me imagino pues que ya fue y le dijo a mi esposa la misma noticia y ya mi esposa venía pues por el pasillo. Abrimos la puerta, cuando pum, cayó en el pecho a llorar y yo también con unas ganas de llorar, yo no, vamos a hacer el fuerte aquí, mi amor, no, vamos con toda, mi amor, no, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a confiar, nos despedimos, la bendición. Yo salí, cerré la puerta, crucé un pasillo, me monté a unas escalas y ¡bum! Me desplomé a llorar. Yo me acuerdo que tuve fuerzas de ponerme de rodillas y enviarle la bendición de María Auxiliadora. Yo ahí sentí pues como una gracia porque yo no tenía fuerzas de nada. Entonces siempre hemos amado mucho a María Auxiliadora y estábamos en martes de María Auxiliadora. Y bueno, se dio la bendición, yo llamé a un primo con el que empecé el proceso, pues que ha sido como mi hermano en ese proceso, uno de mis hermanos en el proceso. Ajá. Y yo lo llamé y le dije, hermano, y empecé a gaguearle. Yo, ¿qué pasó? Cuénteme, había estado muy pendiente pues todo el día. Y me dijo, entonces yo le dije, van a sacar el bebé. Yo, ¿cómo? No te puedo creer. Bueno, me dijo, yo estoy aquí en La Chinca, creo que estaba en La Chinca. Él vive en Sabaneta y yo dije, bueno, lo voy a hacer venir de Sabaneta, lo sé. Y él estaba en La Chinca, muy cerquita, y me dijo, ya voy para allá. Entonces él llegó, fue muy charro, porque aquí le sacamos el lado bueno, pues como al momento, ¿cierto? Porque él llegó con una agüita,
una agüita, ¿cómo es que es agüita? Como de, una agüita viene como con dulcecitos, no recuerdo pues el nombre. Y él llegó y yo estaba nervioso, lo abracé, bueno, pues, y yo pues me tomé, me la tomé toda, a los días, ve que me dijo que este berraco que me tomó el agua, yo le di un poquitico. Hermano, y bueno, entonces llegó el primo, después llegaron mis papás, con mi hermana, con otra prima, y luego llegaron pues, los papás de mi esposa, la familia, ¿cierto? Y ahí empezamos, ¿cierto? No sabíamos nada de mi esposa, yo subía, no sabemos nada, volví a bajar pues a estar con ellos. ¿Qué hubo? ¿Ya nació? No sé absolutamente nada. Yo me acuerdo que a eso de las 3 de la mañana pasaditas ya pudimos tener noticias, pero solo del niño. Entonces yo estaba acá y salieron de la UCI, y me dijeron, usted es el papá de José, sí, venga, si quiere para que lo vea. Yo y mi esposa, no sabemos nada de su esposa. Yo dije, bueno, el niño está vivo. Entonces mi esposa que nos habían dicho que en peligro la vida de uno de los dos. Entonces yo me acuerdo que yo entré, hermano, y muy fuerte, muy lindo, o sea, muy lindo uno ver el amor de Dios en los hijos, porque eso es algo inexplicable, ¿no? Ver un hijo de uno es algo que uno tiene explicación lo que uno siente, y yo creo que todos los papás saben de qué les estoy hablando, pero yo vi a mi niño, hermano, y yo entré y volví a salir a llorar, o sea, yo dije, no puedo llorar al lado de él, y otra vez a llorar, porque el niño era este pedacito, o sea, era una cosita de nada, y era más cables, obviamente estaba intubado, cables por todos lados, todavía tenía, inclusive en los piecitos, en el pie derecho, tenía todavía sangre del parto, como que no lo habían pues o limpiado bien o no sé, pero yo no fui capaz de seguirlo viendo y me salí, y ya cuando descansé, lloré, otra vez entré, y lo vi, y bueno, fue muy fuerte, pero a la vez algo muy lindo, porque era ver que Dios estaba respondiendo, y con la incertidumbre de qué pasaba con mi esposa. Entonces, hermano, al rato pues me dijeron, no, tu esposa está bien, gracias a Dios pues está muy bien, va a estar en recuperación hasta mañana o pasado mañana. Entonces le digo, ya puede ver al bebé, sí, ya tranquilamente mañana si Dios quiere pues podemos traerla que vea al bebé. Y ya, hermano, yo bajé pues a informarle a la familia y bueno, nació bien. Y ella empezaba otra aventura, hermano. ¿Cómo, cuando llegaste a ver el bebé, cuál fue tu reacción al verlo? Yo me voy a volver a una cosita. Adelante. Cuando estaba en el momento del parto, fue muy teso porque obviamente a mí me dijeron primero que a él, entonces la médica me decía, vaya dígale a su esposo. Yo le dije, no, yo no soy capaz de decirle, vaya. Cuando era decirle era que ya había que sacar el bebé. Sí, entonces yo le dije, no, yo no soy capaz de decirle, vaya usted y yo después voy. Y yo me fui, cuando ya ella me dijo, yo ya le dije, vaya a ver a su esposo, y bueno, yo me fui por el pasillo, yo toda fuerte, yo no, yo tengo que ser fuerte, tal cosa. Yo lo vi a él y a mí se me cayó todo el mundo encima, porque fue un momento en el que yo le decía a Dios, Dios, el primero te me lo llevas, el segundo pasa eso, ¿qué quieres? Yo le decía, bueno, y entonces yo me sentía como que, yo no sé, llegó como una tentación súper fuerte porque yo sentía en mi cabeza que decía como, no fuiste capaz de ser feliz al hombre que te mande algo, y yo, Dios mío, yo me puse a llorar y yo lo abracé y yo le dije, yo creo que yo le dije hasta perdón por no haberle hecho, pues, de tener un embarazo normal, un embarazo soñado. Entonces yo me acuerdo que ya nos abrazábamos, obviamente yo sabía que estábamos en peligro, pues los dos, y yo me fui y yo me acosté en la camilla y ya la médica me decía, está bien, y yo le decía, sí, pues yo le decía ya como más tranquila, y yo le decía, sí, yo estoy confiando en Dios, si Dios quiere, los dos vamos a salir adelante. Entonces, cuando ya me pasaron para quirófano, fue muy teso, pues porque obviamente las mamás saben, pues cuando tienen que hacer cesárea, uno lo amarran pues los brazos, entonces como era una cesárea emergente, todo tenía que ser de uno, todo tuvo que ser ya. Yo le tenía un pánico a la epidural y yo ese día ni sentí epidural, yo no sentí nada. Y yo me acuerdo que a mí me cogieron, me pusieron la epidural, me acostaron y la médica me dijo, mamá, mira, el niño lo vamos a organizar acá,
si usted ve que nosotros salimos con el niño, es porque el niño se nos salva. Si nosotros nos quedamos acá, el niño no se nos salvó, porque obviamente era 26 semanas, los pulmones no estaban desarrollados, el cerebro no estaba pues completamente desarrollado, entonces había muchísimo riesgo. Entonces yo dije, bueno, amén. Cuando bueno, estaban ahí, pues estábamos ahí en la cesárea, cuando yo miré el reloj y eran las 12:15, era miércoles, y el miércoles es dedicado a San José. Entonces yo miré el reloj y yo cerré los ojos y yo le dije, San José, este niño te pertenece, tú verás qué vas a hacer. Entonces yo cerré los ojos y obviamente ya llegó la doctora. Yo me acuerdo que la doctora sacó a José y dijo, bendito Dios, ya salió, y lo metieron ahí mismo en la incubadora. Cuando lo metieron en la incubadora eran como, yo vi, eran por ahí mal contadas, por ahí 5 mujeres ahí encima, o sea, 5 enfermeras, médicas, pediatras, ginecólogas, o sea, todos ahí encima de José, y yo miraba que le hacía la una, que le hacía la otra, y uno que sabía un poquito pues de enfermería, era pues muy impactante, porque yo vi que en un momento lo empezaron a reanimar, o sea, como si el niño no hubiera nacido con vida, y lo empezaron a reanimar, y yo dije, el niño no se va a salvar. Entonces a mí se me zafó una lágrima, y yo dije, bueno, amén. Cuando yo dije, ya llegó el médico y lo entubó, y salieron con él así, con esa incubadora corriendo, y yo dije, o sea, se me salvó el niño, se me salvó, y otra vez empecé a llorar. Entonces la médica, pues, una médica, yo no me acuerdo de ella, yo no le puedo decir, fue esa, no, ni el nombre, pero fue una médica súper, o sea, súper bella, porque ella me había explicado todo. Entonces cuando salieron con el niño, mamá, logramos que el niño se estabilizara, vamos con él para la UCI, y ya, ¿usted cómo está? Y yo, no, súper bien, o sea, porque fue muy extraño, porque yo no tenía, por eso cuando a él le decían como que no, él ya no lo vamos a tener que desembarazar, porque yo estaba completamente normal, o sea, yo no tenía dolores, yo no tenía sangrado, yo no tenía nada, o sea, la presión sí estaba alta, y por eso fue que tocó desembarazarme, porque me dio algo que se llama síndrome de Hell. Pero como mis controles fueron completamente normales, pues decían, no, eso puede ser una subida de presión hoy, de pronto se vas a empezar a sufrir de la presión, pero nada más. Y ya yo me acuerdo que ya pues me desembarazaron, se llevaron al niño a la UCI, y ya a mí me metieron a recuperación, y nada, yo no supe nada, yo no sabía nada ni de mi esposo, ni de mi niño. Yo decía, venga, mi esposo ya pudo ver el niño, venga, ¿cómo está mi niño? A mí también todo él me decía, no sabemos nada, o sea, ellas me decían, nosotros sabemos de acá, de cirugía, nosotros no sabemos nada de la UCI. Y yo, pero dígame, al menos cómo está, si mi esposo ya lo pudo ver, porque obviamente uno es pensando en todo. Y no me decían ya, yo fui. Fue algo muy lindo porque, bueno, yo creo que al tiempo, cuando ya estábamos en el proceso, en los 3 meses que restaban de embarazo, los tuvimos que tener al niño pues en la clínica. Pero fue algo muy lindo porque nosotros conocimos de una santa, Santa María de Jesús Crucificado, una santa arabita carmelita, y empezamos a leernos el libro, muy apasionados, durante el embarazo del niño. Entonces nosotros nos sentábamos una noche a leerlo, e invitábamos al niño también, en la barriguita le hablábamos, mi amor, vamos a leer. Y bueno, esta santa pues padeció, sufrió mucho por amor a Dios, ¿cierto? En su obediencia, en el sufrimiento, en todo lo que vivió ella fue muy fuerte. Y luego entendimos de que Dios nos preparó para ese momento por medio de esta santa, por medio de este libro, porque nosotros nos quejábamos, nos daban lucha, nos daban crisis, y como que ella nos venía a recordar todo lo que ella vivió, ¿cierto? Entonces era muy lindo porque era una fuerza como muy interior que nosotros en realidad, no, o sea, obviamente sabemos que es de Dios, pero la sacábamos, pero por obra y gracia de Dios. Entonces el niño cuando ya nació, yo me acuerdo que en la Bolivariana hay una capillita, ¿cierto? Una capillita pues en el primer piso, y bueno, para bautizarlo nos dijeron, bueno, sí, hay que bautizar al niño. Nos dijeron, pues ya nos contextualizaron, el niño tiene esto y lo otro, no sabemos si el niño pueda sobrevivir, ahí está bien, está respondiendo bien, en cualquier momento puede que se quede o puede que salga adelante, pero eso es con paciencia. Entonces yo me preguntaba, ¿cuánto tiempo más o menos? Me decían, no, como mínimo los 3 meses que le faltan de embarazo, no sabemos cuánto tiempo más. En incubadora todo ese tiempo. En incubadora, sí, estuvo un tiempo en incubadora, luego pues ya pasó
casi un mesecito antes, pues como lo sacaron de incubadora, cuidados básicos y cuidados especiales y todo eso. José nació, digamos, dentro de lo normal, bien, o con alguna patología especial. No, él bien. Es decir, lo que había que hacer era esperar a que maduraran los pulmones, Sí. o sea, el proceso normal. Eso, como que todo el proceso que le faltaba en la barriguita lo hiciera en la incubadora. Por ejemplo, era siempre entubado, era con un plástico en la cabeza, como un plástico chicle Ajá. de cocina en la cabeza. Entonces llegamos, cuando lo vimos, llegamos y yo dije, pero ¿por qué tiene ese plástico en la cabeza? Pues quítale eso. Ajá. Entonces ya el enfermero me decía, no mamá, es que eso es para que ese plástico le caliente el cerebro, pues la cabecita, y empiece el cerebro como lo que faltaba por desarrollarse, o sea, como por madurar. Ese plástico es lo que le iba a hacer. Increíble Entonces, todo, o sea, el proceso médico, el entender que todo eso se desarrolla, sobre todo ahora cuando las políticas incluso dicen que a un bebé de 6 meses, 28 semanas, 26 semanas, aquí en Colombia ya lo pueden abortar así como así, es decir, a la edad a la que nació José. Sí, es muy triste. Y el niño estaba completo, o sea, el niño tenía todo, todo, el niño estaba completico, simplemente le faltaba madurar más sus pulmones. Pero miren, yo me acuerdo que te contaba ahorita que yo bajé a la capilla, mejor dicho, a descansar en el Señor, porque yo subía, venga, déjenme entrar, no, todavía no, es más, no puede estar aquí, váyase para abajo. Y lo que es el Señor tan hermoso y la consagración, pues que le demos todo. Porque yo estaba en la capillita cuando yo vi que entró el padre. Entonces lo saludé, padre, ¿cómo están? Empezamos a hablar, empezó a preguntarme el por qué estaba allá, le conté pues más o menos la historia, me vio la medalla y me dijo, eres misionero. Ah, me dijo, eres consagrado, ah sí padre, por gracia de Dios, eres misionero, ah sí padre, también por gracia de Dios. Me dijo, ah, yo ayudo a confesar en los retiros. Y yo dije, qué belleza aquí fue. Y sentí una paz muy grande porque yo dije, con el padre podemos hacer muchas cosas. Yo quería ver a mi niño, entonces nos habían dicho, hay que bautizarlo. Entonces, para buscar un sacerdote, dije, padre, ¿usted nos puede bautizar el niño? Claro que sí, venga, vamos de una vez. Pero padre, usted me puede llevar donde está mi esposa y la podemos llevar. Claro que sí, no hay problema. Entonces, los obstáculos, pues obviamente que hay en los hospitales, más en pandemia, pues estamos todavía pues en pandemia. No estaba muy fuerte, pero todavía había COVID, ¿cierto? Y en muchas restricciones. Y yo me acuerdo que yo entré con el padre, mejor dicho, como si estuviera en mi casa, caminando, mejor dicho, una belleza, ¿cierto? El monaguillo ahí del padre. El monaguillo derecho, pues, y nosotros entramos, y bueno, por gracia de Dios, pude ir a saludar a mi esposa, le dije, no, el niño está bien, eso, no sé qué, hoy el padre nos va a bautizar el niño. ¿Eso fue a cuánto tiempo que nació? Al otro día. O sea, entonces, miren, fue todo muy lindo porque yo después salí con el padre por acá y ya mi esposa entró por el otro lado, subimos, nos bautizó el niño, empezamos un proceso muy lindo con el padre también, nos acompañó mucho, estuvo muy pendiente y yo me acuerdo que él siempre nos veía y nos veía en la capillita porque nosotros entrábamos, pues nos daban 3 horas nomás para entrar, entonces nos turnábamos hora y media y siempre iba a la capilla. Pasé por allá por donde José, dale la bendición. Pasé por donde José. Entonces, siempre muy pendiente, como si fuera un papá. Y eso a uno le da una paz en el corazón muy grande porque uno decía, bendito sea Dios, pues el niño allá, mejor dicho, está en el lugar que Dios quiere, que nosotros no queremos, obviamente, pero Dios lo quiere allá. Y el padre estuvo muy pendiente, acompañándonos mucho, con mucho seguimiento, pues. Y nos acogió de una manera muy bonita. Entonces, empezó el proceso. Bueno, ya nos dijeron, bueno, las visitas, todo esto. Y nosotros, yo creo que estábamos terminando el librito de Mariam, lo estábamos terminando y el niño estaba entubado, entonces ya llevaba como 17, 18 días entubado después de su nacimiento y nos dijeron, bueno, hay que esperar porque el tubo pues se puede infectar, algo así, y él no puede estar tanto tiempo entubado y los pulmones nada que dan respuesta. Entonces hay que esperar a ver qué pasa. Nosotros siempre preguntamos. Yo me acuerdo que para entrar allá uno tenía que lavarse la mano 5 minutos. Entonces uno mientras se lavaba las manos, como eso era puras ventanas, yo siempre desesperado, miraba. Yo solo aprendí de la UCI, yo le decía a mi esposa, pues,
de la UCI aprendí de los numeritos, pues el azulito, el que más me interesaba, era en cuanto estaba pues como la respiración del niño, y de 82, 83 para arriba, qué belleza, tranquilo. Estaba tranquilo. Entonces yo entraba un día aquí el gocito y me lavaba las manos y era pendiente, porque uno sentía que lloraban las maquinitas, ay Dios, se le bajó, entonces ya entraba, no, el niño está bien, bueno, se lavaba uno las manos tranquilo y entramos. Fue algo muy lindo, Juli, porque el tiempo que disfrutábamos con el niño allá, yo creo que el Señor nos dio la gracia de amar ese momento y de que se fuera rápido, pues como que por más duro que nos diera, era porque estábamos en constante oración con Él, le hablábamos, orábamos con Él, nos regalaban reliquias, la incubadora estaba llena, ¿cierto mi amor? Estaba llena de puras reliquias, de cruz y de todo, y pues ellos respetaban eso, ¿cierto? Nosotros les llenamos todo eso, pues, y nada, aquí estamos con el Señor. Entonces teníamos esos momentos de oración con el niño y bueno, pidiéndole mucho a María del Crucificado. De hecho, le hablábamos a él ahí acostadito porque era muy duro verlo ahí, no poderlo cargar. Yo le decía a mi esposa, es que el niño nació y qué rico poderlo tener en el pechito. Y vos no lo pudiste cargar hasta no, ¿cuánto? No. Es más, a mí no me dejan, o sea, no nos dejan ni meter la manito para tocarle como la piel. Yo una vez lo abrí, del desespero, yo abrí, le sentí la piel y eso fue, algo hermoso, hermano, que, como te decía ahorita, inexplicable, o sea, eso es algo único. Y yo dije, toqué a mi niño, entonces bueno, fue muy lindo porque esta santa nos sigue acompañando en el proceso con el niño, pero pasó algo muy particular y muy de Dios, que el día de la santa, el domingo, nos regalaron una reliquia de 3er grado de ella, ¿cierto? Entonces se la pusimos al niño, otra más para la incubadora, pegamos ahí, y toda esa semana orando, ¿cierto, mi amor? Y yo me acuerdo que caía jueves, día de María del Crucificado, 26 de agosto. Ese día exactamente nosotros llegamos en la mañana y nos dijeron, el niño ha evolucionado muy bien, lo vamos a destubar. Pero vamos a ver cómo nos evoluciona en el día. Y bueno, efectivamente así fue. El niño lo destubaron y por gracia después nunca lo volvieron a destubar. Otra cosa muy hermosa fue, me voy a volver un poquito, el día que nació, miércoles Josefino, nosotros pues con la cabeza en otro lado, como anestesiados, ¿cierto? Y resulta que por allá nos dijeron que casi 4 o 5 de la tarde, que era el día del Santo Cura de Ars. Entonces, ¿qué? ¿Cómo así? Entonces, bueno, nosotros, ay Dios mío bendito, uno obviamente pues siempre busca la fecha de los santos como para celebrar, para un día especial. Y nuestro niño nació un miércoles de San José, pero también un miércoles del día del cura de Ars. Impresionante. Entonces era como que Dios mío bendito, es que ese berraco, si Dios lo trajo es para mucho. Y bueno, hermano, de ahí empezó el proceso de estubamiento, pero ya empezó pues como con la mascarilla de alto flujo que se llama, y ahí, entonces bueno, los pulmones, ahí van, quietos, no ha mejorado, bueno, sí están madurando, no están madurando. Nosotros nos llamaban todos los días a las 10 de la noche, a las 10 de la noche nos llamaban a darnos información del niño, y nosotros, recuerdo pues que terminábamos las actividades en Lazos, llegábamos a la casa, sonaba el celular y, ay Dios mío bendito, ¿qué será? Entonces, habían días que nos decían, el niño no subió de peso. Entonces, eso era un riesgo muy grande, pues, de que no subiera de peso. El niño subió de peso. Era así, subió, no subió. De hecho, el niño presentó una apnea. Entonces, ay Dios mío, eso es la apnea, para la gente que no. La apnea es que deja de respirar, o sea, como que es por un tiempito se quedó sin respirar. Entonces cuando nosotros nos decían, hizo apneas, eso era, o sea, hizo 3, 4 apneas en el día, eso era horrible porque uno decía, Dios mío, en cualquier momento, o sea, en una de esas apneas se nos podía quedar y uno, ay no, Dios mío. Y aquí recordando cuando nos dijeron lo de la extubada, pues que le iban a quitar el tubo, nos dijeron, si el niño no tolera la quitada del tubo, había que hacerle una traqueostomía. La traqueostomía es el huequito acá ya para respirar, porque no le puedan tener más algo en el cuerpo, pues invasivo, porque eso le causaba infección, como dijo mi esposo. Entonces, obviamente, nosotros éramos como, y él me decía, amor, ¿pero qué es eso? Y yo le explicaba, y él me decía, ay no, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Qué? Y yo, no, confiemos. Y justo pasar eso el día de
de Marian, o sea, nosotros decíamos, Marian nos está acompañando, nos acompañó todo el embarazo, y justo el día de ella quitarle todo y él ser capaz, porque como estaba tan inmaduro, o sea, no iba a ser capaz, y ser capaz es porque Dios, o sea, Dios nos está ayudando. ¿Eso fue a los cuánto tiempo después de haber nacido? 21 días. 21 días. Tenía 21 días de nacido cuando exactamente le quitaron el tubo. Igual es que pesó 740 gramos, imagínese, una Eso que era... eso es en lenguaje para uno que no sabe, es muy poquito. No, sí, imagínese una libra de arroz, 500 gramos, 740, o sea, Sí, nada, increíble. o sea, era nada, es que era una cosita pequeñita, nos cabía, o sea, uno era así por fuera, la encora midiéndolo y uno le llegaba como acá, y uno, ay Dios mío, este muchacho está muy pequeño, si va a ser capaz, pero mire, aquí estamos. ¿El bebé tiene cuánto ya? Él ya va a cumplir 2 años ahorita, el 4 de agosto. ¿Cómo ha sido todo el proceso bueno, ¿en qué momento ya lo pueden tener en la casa? ¿En qué momento lo pueden ver los abuelos? No, cuando llegó todo, o sea, es que los únicos que podíamos entrar, los únicos que podíamos verlo, cangurearlo, el momento de poderlo cargar, uy, no, eso fue una cosa, porque es que fue después de 2 meses que lo pudimos cargar, siempre nos tocaba verlo en esa cajita de cristal, o sea, una incubadora es una cajita de cristal que usted lo veía, como decía mi estudio, no podía hacer nada más que meterle la mano, medio tocarle la pielcita y volver a sacar la mano, pero cuando dijeron ya lo pueden cargar, vamos a empezar a cangurearlo, no, eso tenerlo cargarlo, o sea, después de 2 meses, eso fue una experiencia, o sea, única, fue sí. algo, es que es algo inexplicable. De hecho, es algo muy lindo. nosotros tenemos una fotico donde la primera vez que lo pudimos cangurear y entramos pues los dos y no podíamos entrar los dos y yo no sé, allá el Señor los metió a los dos y siempre decían, no, en este caso pues mientras la mamá se va a extraer la lechita para darle, pues el papá debe cangurear porque pues el hombre da más calorcito. Y yo me acuerdo que en el pecho, y lo tenía en el pecho, hermano, y eso es... Es que cada momento que hemos vivido con el niño ha sido muy duro, pero muy lindo, o sea, muy hermoso, porque es de valorar también el esfuerzo que él está haciendo, un esfuerzo que él también está haciendo, ¿cierto? Y ver como la mano de Dios, ¿cierto? Y aparte de la mano de Dios, hasta el día de hoy, nos hemos sentido muy acompañados. Nosotros siempre tenemos esa imagen grabada. Hemos sido la comunidad, toda la comunidad de las personas que han orado por el niño, la familia, todos, han sido esos que han cargado, nos han cargado a esta familia en esa camilla, ¿cierto? Nos han cargado en esa camilla porque hay momentos de desespero, hay momentos que uno dice, no más, no puedo más, pero ¿por qué a nosotros? Pero mire que inclusive nos comparamos muchas veces, tanta gente en la calle, que tienen hijos, no son casados, muchas cosas, ¿cierto? Luchas y tentaciones que llegan, pero es que Dios permite el sufrimiento porque Él también sufrió y Él quiere hacernos santos. Entonces, hay veces nos llegan esas luchas y lo contraatacamos de esa manera, ¿cierto? Entonces, fue muy lindo ese momento cuando lo pudimos sentir. Empezamos pues el proceso de canguro, ya lo llevábamos pues. Nosotros nos tocaba ir pues a unas clases allá donde nos explicaban todo lo de canguro. Siempre nos decían, con su hijo es algo aparte, algo especial, porque tiene eso, tiene lo otro, el niño nació así, bueno. Hermano, resulta que en el proceso pues cuando ya empezó a avanzar el niño, ya lo pasaron para otra cama, lo pasaron para otra sala y nos dijeron que tenía una hemorragia en el cerebro, ¿cierto? Tenía una gotica de sangre en el cerebro, grado 2. Entonces se complicaba si pasaba del 3 al 4 o si quedaba en el 2 pues podía desaparecer. Entonces otra cruz más, ¿cierto? Otra lucha más y bueno, ya salimos de eso, pero llegó esto. Entonces era como que escalando y bueno, Señor, entonces por allá atrás aparecía Marian a recordarnos, hay que luchar, hay que orar, hay que sufrir, bueno. Por gracia de Dios pues el niño también pudo sobrepasar ese tema de la hemorragia. Un momento a otro nos dieron, desapareció pues como la hemorragia. Y hermano, sí, ya cuando lo llevamos a la casita, nosotros nos dieron de alta, obviamente con oxígeno. Estuvimos con pipeta pues casi 10 meses con pipetica. Y no, yo me acuerdo que la primera que lo vio fue mi hermana, ¿cierto? Llegamos como al almacén allá en el carro y ella salió a verlo y ya después, eso era
yo creo que un milagro de Dios, como nosotros lo llamamos al niño, es un milagro de Dios y la familia pues fue a verlo y un valle de lágrimas, como le dice, porque tanto que pensábamos que estaba más allá que acá y véalo, acá lo tenemos, hermano. Ahora lo cogimos en la hora de la siesta. Sí. En la hora de la siesta, ahorita estaba ahí jugando con la guitarra. ¿Qué opina Manu de las mamás? Pues tú que tuviste que pasar todo esto, las mamás que incluso teniendo un bebé sanito deciden abortar el bebé. ¿Qué opina Manu de todo eso? Ay, no, es que uno piensa, o sea, a nosotros se nos ha tocado tanto con José, pues y que venía un embarazo normal y de un momento a otro todo va a haber cambiado. Yo sí pienso mucho en eso, o sea, como las mamás que vienen un hijo completamente sano, un hijo que no tienen dificultades y piensan abortarlo, piensan decir como que ya, o sea, es que es una carga. O sea, yo digo, Dios mío, ¿cómo hacen eso? Es que un bebé, un hijo, venga con las condiciones que sea, venga con la enfermedad que sea, o sea, ¿cuánto le toque a uno sufrir? Un hijo es una bendición tan grande, o sea, él les cambia tanto la vida a uno, o sea, es que los que me conocieron antes siendo soltera, o sea, soltera, cansona, como sea, me ven ahora y soy completamente diferente y todo, ni siquiera, obviamente todo lo ha hecho Dios, pero José me ha cambiado pues mucho porque es que un bebé, un hijo, le llega a uno con muchas enseñanzas. Uno dice, no, es que yo soy la que lo va a enseñar a caminar, a comer, a todo, no, y ellos antes nos enseñan tanto a nosotros. Y uno ver los ojos de ellos, ver esa carita, ver esa perfección que Dios ha dado en ellos, es ver a Jesús todos los días, o sea, es yo ver a José y ver el amor tan grande que Dios nos tiene, o sea, y que Dios me tiene propiamente a mí como su mamá, y saber que Dios cuando pensó en José, en la eternidad, pensó en mí, pensó en mi esposa, es que otros papás no podían ser para José, y así igual es para todos los hijos de o sea, para todos los niños, todos los hijos. O sea, Dios cuando pensó en la eternidad, en cada hijo, en cada ser humano, pensó en sus papás, y cada uno es perfecto, o sea, nosotros somos los papás perfectos para José. Y todo este proceso, por ejemplo, pues ha sido muy difícil porque hemos tenido varias hospitalizaciones, hemos tenido, pues obviamente la salud pues está un poquito deteriorada pues aquí, entonces obviamente diagnósticos, médicos que son muy buenos, pero también como otros médicos que le dan a uno unos diagnósticos o le dan a uno como unas noticias como ¡pum! O sea, es que te tenía que dar la noticia, no me importa cómo te habrá caído, o sea, es que tengo que dártela, y le caen a uno como un balde de agua fría, como hielo encima. Y me dice, Dios mío, no, que le toca solamente como respirar y seguir adelante. Pero a pesar de todo eso, o sea, Dios se ha manifestado grandemente en nosotros, o sea, en nuestra familia, en José. Y no, pues, por ejemplo, un diagnóstico así súper fuerte que nos dieron, gracias a Dios, pues ya eso no está pues como tan real, pero un diagnóstico que pues, sobre todo a mí me aporrió muchísimo, fue que José iba a tener un problemita en los pies. Pues José en el momento todavía no camina, porque pues obviamente por su prematurez, por la hemorragia que le dio en el cerebro, obviamente pues se va a demorar un poquito más, pero el diagnóstico fue como que ya, o sea, no va a caminar, móntelo en una silla, ya no hay nada que hacer. Y yo me acuerdo que a mí me dijeron, yo estaba en la terapia y yo salí donde mi esposo, yo le dije, amor, nos dijeron eso, que tenemos que ir donde la fisioterapeuta pues para que nos cuente. Y los dos quedamos como que, Dios mío, no, pero ¿por qué? ¿Por qué va a ser así? Como que no va a caminar, como que en una silla, como que en un aparato ya no puede ser eso posible. Yo me acuerdo que a mí eso me aporrió tanto que yo lloraba y lloraba y lloraba y yo, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Y es muy duro porque uno como mamá quisiera todo perfecto. Y entonces obviamente llegaban las tentaciones de que bueno, otra vez el embarazo, o sea, llegó como la tentación del embarazo mal, entonces yo decía, Dios mío, entonces, ¿cómo quieres que me abra la vida? ¿Cómo quieres que piense en otro hijo? Y eran muchas cosas que yo decía, Dios mío, no, o sea, va a ser imposible. Cuando gracias a Dios pues tuvimos ya como otro diagnóstico, otra opinión de otro médico,
de otros médicos y todo, y ya gracias a Dios pues nos dijeron, no, o sea, el niño sí va a caminar, se va a demorar y el proceso va a ser lento, pero por gracia de Dios, y si es la voluntad de Dios, José va a ser un niño normal, o sea, va a caminar, va a ser un niño pues completamente independiente. Pero obviamente pues hay personas que uno como que le dicen las cosas y uno dice, Dios mío, entonces digo, bueno, y uno dice como que bueno, también Dios le manda a uno como esas cositas, o sea, como esos cariñitos para recordar que no estamos solos, que Él siempre va a estar ahí. Sí, hermano, imagínate que nosotros hemos tenido ¿cuántas hospitalizaciones, amor? De que el niño salió de la clínica. Bueno, no recuerdo cuántas. 3, 4. Él lo desperté forzadamente. Ay, qué pecado. Ahí está el muchacho. José, salude, papi. Saluda. Ya les quedó hola. Mira, te estábamos viendo, te estamos conociendo. Ya les quedó hola. Ya les que chao. Chao. Un besito, un besito. Ay, qué hermoso. Entonces, hermano, hace como 2 meses tuvimos una hospitalización, yo creo que de las más duras. Sí. Casi se nos va, ¿no? De hecho, oraron mucho por él, se pidió mucha oración porque el niño estuvo más allá que acá, ¿cierto? Y fue como revivir ese momento, pero miren, nosotros, ¿quién me amó? Hemos hablado mucho y, hermano, es que hay veces queremos, o hay veces buscamos, yo sé, el Señor está para escucharnos, para ayudarnos en momentos difíciles, ¿cierto? Pero nosotros, digamos, en este caso, hemos caído como en, no, yo quiero que nunca me pase nada, que nunca sufra, que nunca me pase nada, que todo esté bien. Y bueno, y muchas veces gente dice, no, yo no sigo a Dios porque es que cuando uno empieza en los caminos de Dios empiezan malos problemas. Ajá. Y bendito sea Dios, Él se vale del sufrimiento, del dolor, para uno acercarse a Él, pero más que acercarse, para enseñarle a uno el valor del sufrimiento. Nosotros nos ha servido mucho todo lo que hemos vivido, tanto pues en la familia, nos ha servido mucho lo que hemos vivido con este gran regalo, porque por más de que uno reniegue, por más de que uno tenga luchas, por más de que uno diga, pero ¿por qué a nosotros? Siempre hay un para qué. Uh-huh. Y el Señor nos da ese para qué, ¿cierto? Nos muestra de que hay que luchar, y no bajar la guardia, como se dice. ¿En qué momento les queda tiempo para ser misioneros? Y pues allá en la localidad, en Villahermosa es la localidad, sí, en Villahermosa. Hacen parte de la localidad de familias de Villahermosa. Familia Villahermosa. ¿En qué momento les queda tiempo para prepararse, para leer, para ayudar en los retiros, para ayudar en las formaciones de los misioneros? Porque pues cualquier situación a uno le dice, no me queda tiempo para esto, no me queda tiempo para esto otro. Y aquí estamos ante una situación en la que pues le requiere mucho tiempo. ¿A qué horas son misioneros? ¿Por qué misioneros? En vez de decir, no, mi hijo lo requiere todo el tiempo posible porque viene con esta situación. ¿Por qué misioneros? Bueno, primeramente porque somos necesitados de Dios, ¿cierto? Nosotros somos misioneros porque primero necesitamos de Dios, porque por medio de la misión encontramos el amor a Dios y Él nos lo ha dado todo. Entonces, ¿cómo no pagarle? Pues, o sea, nosotros nunca vamos a alcanzar a pagarle lo mismo que Él nos da, pero ¿cómo no corresponderle al Señor haciendo misión, ¿cierto? Uh-huh. ¿En qué tiempo? Pues, te cuento pues que todavía nosotros estamos en terapias todavía, de Ajá. que el niño pues le dieron de alta con oxígeno y todo. Estamos en unas terapias a la semana, 2 veces a la semana pues tenemos terapias donde el niño va, todavía le hacen pues terapia para comer, para pararse, pues para gatear, de todo, ¿cierto? Y bueno, yo creo que Dios da la gracia, hermano, porque hay veces uno se ve muy cogido, Claro. Y Dios ha dado la gracia porque Él desde la UCI llegó a la casa pues como muy educado en el tema del dormir, es de muy buen dormir. Y el niño 7:30 máximo en la noche ya está pidiendo camas, Ajá. ¿cierto? Hay veces pues que lo llamamos donde mi mamá, o hay veces pues que hay visita y él recocha hasta las 8, 9, 10, pero el niño es de muy buen dormir, máximo 7:30 de la noche ya está listo hasta el otro día. Entonces
también ha sido muy lindo porque Dios nos ha dado la gracia de que Él pueda estar durmiendo para nosotros estar con Él. En los grupos de oración, en las formaciones, haciendo apostolado. Entonces, hay veces pues si uno dice, Dios mío, la veo difícil, no sé qué, pero siempre da la gracia, acomoda todo el Señor. Y Manu, ¿cómo vive esa situación de misionera, esposa y mamá de José? No, yo creo que Dios da la gracia, o sea, cada situación, cada momento de la vida, Dios da la gracia para ese momento. Y así ha sido Dios con nosotros y como en lo que me toca a mí, de misionera, esposa de madre, Dios me ha dado la gracia para cada labor. Y obviamente, como decía mi esposo, pues tenemos las terapias, José pues como no camina, entonces obviamente requiere muchísimo más tiempo y muchas cosas pues también con la comidita y todo. Pero Dios responde y Dios, yo no sé, Dios como que le multiplica a uno todo. Yo en esos días hablaba con alguien y yo le decía, es que en esos momentos uno con un hijo, uno no puede dejar, pues uno no podría pensar dejar de ser misionero, o sea, porque si yo pienso en dejar de ser misionera, no estoy pensando en mis hijos, en mi esposo, porque es que uno, para no estar en los caminos de Dios en esos momentos como está duro, es pensar en, bueno, y la realidad de mi hijo, ¿qué? O sea, es que... Bueno, ¿y cómo voy a formar a mi hijo? Yo sé que Dios da la gracia también, pero es que yo siento que, o sea, sobre todo Manuela Zuluaga, pues yo no me siento capaz de educar a mi hijo sin una comunidad, o sea, sin tener una comunidad que me esté apoyando, me esté ayudando, me esté educando y me esté enseñando cómo hacerle con él. Entonces digo que la comunidad es una necesidad, o sea, y no es que Lazos, si yo me salgo, me voy, pues Lazos va a seguir siendo Lazos y va a seguir siendo una hermosa comunidad y todo, pero es que yo, Manuela Zuluaga, mi familia, mi hijo, necesitamos a Lazos y no puedo ser, como decía mi esposo, no podemos ser egoístas con todo lo que Dios nos ha dado, con todo lo que nos ha demostrado Dios de su amor tan infinito. Pues uno empezar y como decir, ay no, ya, o sea, suerte, ya no más, ya no necesito Lazos, ya tengo lo que soñaba, y entonces no. Muy bien, un último mensaje a la gente que ve este testimonio. Jesús. Hermano, bueno, lo primero es que aquí el Señor nos ha ayudado mucho a madurar en el tema de aceptar el sufrimiento, pero aceptarlo y vivirlo con Él, ¿cierto? Es muy necesario. Uno no quiere sufrir, yo el primero. O sea, queremos sufrir. Uno ve al niño cuando está hospitalizado y uno dice, ¿por qué él y no yo? ¿Cierto? ¿Por qué tiene todo eso? ¿Por qué tan impedido? Y uno no quiere sufrir, pero la invitación es a que si de pronto están pasando por un momento difícil, si de pronto están con una lucha muy fuerte, si de pronto no le encuentran sentido a la vida, es donde más hay que poner fuerza, pero obviamente primero ir a donde el Señor, ir a pedirle fuerza, porque uno no es capaz, uno solo no es capaz. Yo siempre le digo a Él, al Señor le digo como si Él me tuviera en una burbujita. Entonces luego me saca a mí y nos mete a toda la familia y nos da fuerza para seguir, porque yo una vez decía a mi esposa, yo no hubiera vivido eso sin conocer de Dios, o sea, no sé cómo hubiera afrontado todo, pero el sufrimiento siempre va a estar, es la vida. Dios es la clave, no para que nos quite el sufrimiento, sino para que nos ayude a vivir el sufrimiento. Y otra de las claves que yo quiero tocar aquí es la Virgen María, o sea, la mamá. Esa imagen de la película de la Pasión de Cristo, yo la tengo grabada en mi corazón, y es cuando ella lo mira a los ojos y le da la fuerza para seguir cargando su cruz, solamente con mirarlo. Y María ha sido para nosotros esa clave y esa ayuda. Nos ha ayudado a valorar y amar el sufrimiento, hermano. Entonces, invitarlos también, obviamente, los que nos están viendo y no están consagrados, que busquen ir a retiro, busquen una consagración y ahí verdaderamente van a encontrar el sentido de la vida. Muy bien. Manu, ¿algo para decir? ¿Para terminar? No, como les dije ahorita, nunca duden de que Dios va a dar la gracia. O sea, Dios va a dar la gracia para cada situación, para cada momento. Y cuando uno dice que Dios va a dar la gracia, también es estar sometidos completamente a la voluntad de Dios. O sea,
si Dios quiere, o sea, no es como solamente decir, es que si Dios quiere, y uno escucha mucho, es que si Dios quiere nos vamos a ver, y uno le dice mucho de dientes para afuera, pero uno tiene que estar completamente convencido de que la voluntad de Dios siempre es vernos felices, sino que uno cree que pues, vernos felices es que todo esté perfecto, ¿no? O sea, la voluntad de Dios también es estos momenticos de cruz, estos momenticos de llorar, de pelear hasta con Él, y no decir, Dios mío, ¿por qué? ¿Para qué? Pero así es la voluntad de Dios. Es también amarguita hay veces, pero es algo que Dios así nos demuestra su amor completamente. Yo abandoné todo lo que me entré, pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida así tenemos llamados y muchos llamados de Dios pero yo no para... sabía ni qué eran lazos ni qué. de tener una esposa de Desde Dios. mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un Lady se encontró con un Dios muy amoroso,